Bueno, muy bien. Es su momento en este programa. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Voy a pedirle la asistencia, bueno, de Jime y del traidor, Clara, para contarles lo que les quiero contar. Allá por fines del siglo XIX, un escritor, Herbert G., que no sé cuál es la G, que sin G, ¿te acordás? Wells. ¿Está? Es que no, puede ser. Escribió varias novelas, un autor muy prolífico, escribió mucha novela y en especial novelas de ciencia ficción. Entre que está George Wells. Escribió novelas. El hombre invisible, por ejemplo, es de su autoría. La máquina del tiempo. Me acuerdo de la película la original con Rod Taylor, que se encontraba con los Morlocks. ¿Se acuerda? Los Morlocks, unos macacos rubios muy parecidos a Paul Williams. Y la verdad que era muy vasto en eso, ¿no? Y de todas esas, quizá la que más llamó la atención en el siglo XX, y más precisamente antes de la guerra, porque antes de la guerra se estaba dando tanto en la prensa como en la radio una cantidad de anuncios espantosos, ¿no? El surgimiento del nazismo, la posibilidad de la guerra atómica. Y allí en los Estados Unidos surge un tipo con un talento muy similar al de H.G. Wells, pero este se llama Welles, con Welles en vez de este es Wells. Son dos apellidos distintos. Son dos apellidos distintos, suenan parecidos. Un hombre con un Orson Welles, un tipo con un talento increíble. A los 9 años tocaba el piano como un profesional, muy interesante, hijo de una familia de guita. Y muy interesado en el cine, y muy interesado en el teatro, y muy interesado en un medio de comunicación que era el must-have de las familias, que era la radio. Estamos hablando de la década del 30. La radio no tenía 10 años. Claro, la radio no tenía 10 años, y el que no tenía radio no existía. Tenías la prensa, que era cara, y tenías la radio que estaba prendida todo el día en las casas. La gente se iba, la gente que vivía sola dejaba la radio prendida porque quería llegar y sentir que había alguien en la casa. O sea, la radio era todo. Una ceremonia ahí escuchándola como estamos viendo. La gente se reunía, al igual que usted, señora, usted, señora, se junta a ver la tele con su familia, la gente se juntaba alrededor a escuchar la radio Capilla. ¿Se acuerdan la famosa radio Capilla? Y había una competencia feroz en los Estados Unidos de distintos programas. El prime time, como si fuera en la tele, era a las 8 de la noche, ¿no? Y el prime time de los días era en los domingos. Los domingos se peleaban, había muchos programas. Había un programa, Jaime, sí, que era parece joda. Había un mago en la radio. ¿Me entienden? Un mago en la radio. ¿Y sabe qué había, que era el que mataba? ¿Qué? Los domingos? Un tipo, un Chasman y Chirolita, un tipo con un ventríloco. Un ventríloco en la radio. Y era el éxito total. Porque cantaba y tocaba. Es una estupidez, porque la gente se imaginaba que estaba el tipo con el ventríloco. En esa misma hora que estaba el ventríloco haciendo música, estaba Orson Welles con el teatro Mercury Theatre, se llamaba, y era el que hacía recreación de clásicos radiales. Tenía una persona que le adaptaba los guiones y allí lo hacían juntos. Hacían radioteatro, pero él lo anunciaba. Jaime decía, bueno, ahora voy a hacer Shakespeare, fanático de Shakespeare, así voy a hacer Shakespeare. Y este día, víspera de Halloween, se le ocurre, porque le había armado un guión bastante interesante, y además consigue a Victor Morrison como locutor, que era el mismo locutor que había hecho la locución de la caída del Hindenburg. ¿Te acordás? Que es muy emocionante. Lo consigue ese día y le dice, che, loco, vamos a hacer la guerra de dos mundos de H.G. Wells, que la tenemos guionada y está buenísima, y si vos haces el relato va a quedar impresionante. Él lo anuncia cuando arranca. Voy a hacer la guerra de dos mundos de H.G. Wells, guionada por y arranca. Pero como le estaba contando que estaba el ventríloco con el macaco en la otra radio, la gente hacía zapping, pasaban de un lado a otro. Y algunos se comieron que esto era ¿Verdad? que era verdad.
y empiezan a escuchar el relato hecho por el hombre, por Víctor, creo que Víctor Morrison el nombre, y realmente era de una contundencia, que había una invasión de alienígenas que habían caído. Esto originalmente caían en Inglaterra, y esta vez Orson Welles lo adapta y era en New Jersey, en un lugar, y además un lugar muy preciso, en New Jersey, que no me acuerdo cuál era, y la gente desesperada, diciendo, ¿cómo es esto? Porque no era una cosa vaga, cayeron unos marcianos y están saliendo y son asquerosos, decía, están saliendo y les empezaban a tirar tiros y cañones. Todos los efectos especiales de sonido. Todo, ¿no? Y la gente, en un parque era. En un parque en New Jersey. Exactamente. Desesperada la gente. Dicen que hubo suicidios, dicen que la gente corría a la montaña para guarecerse de los marcianos que habían llegado. Y bueno, la verdad que fue un hito radial porque concitó la atención de todo el mundo y al otro día la prensa. A mí me parece, y en mi humilde opinión, y me digo a mí misma, esto fue toda una movida de la prensa agarró, vio que perdió pie porque Orson Welles les caminó por el lomo y al otro día era las noticias, el relato fantástico corrió por el mundo, el relato de Orson Welles contando, adaptando el guión de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Así que nosotros que tanto Aníbal Jaime como yo, que nos encanta la radio, creo que es un momento radial único en la historia. Sigue ¿no? siendo histórico. Sigue siendo histórico. Gracias, Martín.